Planteo un problema educativo con el que seguramente quienes nos dan órdenes y disponen cómo tenemos que dar clase, etcétera, etcétera, no pueden ni soñar. Tengo cada vez más alumnos protestantes, alumnos luteranos en su mayoría, de distintas ramas, pero sobre todo, de lo que se autodenomina cristianos evangélicos. Tengo cada vez más alumnos protestantes que dicen que los dinosaurios no existen, por ejemplo. No creen en la existencia de los dinosaurios. Ahora no sé por qué al ordenador le da por hiperventilar y lo necesito porque, como se habrá podido intuir por el título, voy a leer un artículo de Juan Manuel de Prada bastante popular. Yo creo que de los que más visitas le ha dado a ABC y a su semanario, antes blanco y negro, ahora XL semanal. Extraña conversión. Bueno, bien, dicen que no existen los dinosaurios, que es un invento de los marxistas, materialistas, yo qué sé, musulmanes, ateos, judeo-homosexuales, yo qué sé, cualquier rama de los masones, por ejemplo. Sí, no sé si he dicho antes los masones. Bueno, pues también pueden ser un invento de los masones. No creen en los dinosaurios y niegan la evolución, se ríen de lo de que vengamos del mono, jaja. Y eso no puede ser, evidentemente. En mi clase no se puede negar la evolución. Así de sencillo. No es que hay que respetar las diferentes sensibilidades y los sentimientos religiosos. Por supuesto, South Park nos enseñó a respetar las teorías más absurdas, las creencias y los credos más disparatados, como es desde luego el de los mormones, pero hacían ver que, hombre, una persona que se eduque y sostenga esas ideas tan arqueológicamente inviables e imposibles, puede ser alguien respetable y desde luego merece respeto. Bien, muy bien por South Park. Por cierto, que al que doblaba al chef, y que por cierto no sé si era el mítico Shaft, de las películas de Shaft, bueno, pues le pareció muy bien que se rieran de los mormones, aunque para finalmente decir que sí, que había que respetarlos. Pero cuando se rieron de la cienciología, dimitió y se fue del programa. Con lo cual, la tolerancia tiene límites muy finos y muy estrechos que generalmente se someten a una condición, y cuando la tolerancia es condicional no es tolerancia. Cuando yo acepto que se burlen de los demás, pero no acepto que se burlen de mí, ahí no hay tolerancia por ningún lado. Bueno, sí hay tolerancia en el sentido de, venga, te dejo, efectivamente, no hay igualdad, hay tolerancia en el peor sentido, en el sentido real y no en el que se suele dar. Bueno, también podríamos pensar en Voltaire, que es el que empieza a alabar la tolerancia. Efectivamente, todas las creencias pueden ser muy respetables en tanto que quienes las sostienen son respetables, por supuesto, y tienen sus derechos, y vale, muy bien, de acuerdo. Pero no es admisible que prejuicios, fantasías y disparates sustituyan a la formación, en este caso a la formación científica. ¿Por qué sale el tema de los dinosaurios? Porque yo comparo la elaboración de un discurso con un dinosaurio. Entonces a veces se me ha contestado, pero si los dinosaurios no existen, son un invento de los masones y de los comunistas. Bueno, precisamente a raíz del dinosaurio llego hasta el Tiktaalik. Les presento a mis alumnos al Tiktaalik, hago que conozcan a su pez interior, como el libro de Shubin. Entonces, claro, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad cuando se me niega la evolución en mi clase, de enseñar lengua, porque siempre, esto no es lengua. Bueno, pues muy bien, enseño lengua y comentamos un artículo de opinión, que es lo que va a selectividad, artículos de opinión, de Juan Manuel de Prada. Bueno, primero, la crueldad cervantina, donde enseño una primera muestra de falacia. Porque claro, yo estoy plenamente de acuerdo con el contenido de la crueldad cervantina. Pienso que el Quijote es una alegoría cristiana. Estoy completamente de acuerdo con Unamuno y con Juan Manuel de Prada. Pero no veo por qué
para intentar desmentir la opinión del conde Gobineau, tiene que decir Juan Manuel de Prada, tiene que dejar caer el racista Gobineau. ¿Qué tiene que ver que Gobineau fuera o no fuera racista? Lo cual, desde luego, tanto la lectura del Tratado de la Desigualdad de las Razas como las novelas asiáticas, La guerra contra los turcomanos, como cualquier obra de Gobineau, desde luego, eso de que sea un racista lo matiza enormemente. No es un racista optimista, que piense que hay una raza superior que debe dominar a las demás, sino que es un racista profundamente pesimista que sostiene que todas las razas humanas que hay están igualmente degeneradas, depravadas y en decadencia. Y además que la decadencia es inevitable, es un pesimista, todo lo contrario de alguien que quiera imponer una raza o que considere que las razas son superiores. Para él todas han llegado a una degradación notable, incluyendo por supuesto la propia, la suya. Y en la guerra contra los turcomanos hace ver que todo el mundo piensa que su raza es la superior, y hace una especie de burla volteriana, porque los persas se creen superiores, los turcomanos se creen superiores y el lector francés también se cree superior. Así que es muy relativo eso de racista. Muy relativo llamar a Gobineau racista, pero desde luego es una falacia ad hominem el llamarlo racista cuando está hablando de Cervantes. ¿A santo de qué viene eso? Si no es para... Imaginemos que vivimos en una sociedad en la que el racismo ha triunfado, Gobineau es negro y Juan Manuel de Prada dice el juicio del negro Gobineau. Ahí se ve claramente que es una mera falacia ad hominem que no destruye el argumento, sino que simplemente insulta, no destruye, simplemente insulta a la persona. Y además, en el caso de Gobineau, sin fundamento, porque decir que Gobineau es el racista Gobineau es simplificar las cosas enormemente. Bueno, pues luego nos pasamos a Evolución, este maravilloso artículo que es Evolución, por cierto, que alguien me dijo, porque de Prada tiene defensores en sus absolutos delirios. Tiene defensores, es lamentable. Pues alguien me dijo que yo estaba confundiendo evolución con evolucionismo. El artículo se llama Evolución. Vamos a dejar esto claro. Y el que crea la confusión de manera completamente capciosa para atacar la evolución, que es un hecho científico, como si fuera una teoría filosófica, es de Prada. Al presentarlo como una teoría filosófica falsable, irrefutable, intenta refutar y falsa el hecho biológico, como se decía de la muerte de Franco, el hecho biológico que es la evolución. Y de todas maneras, como sistema de pensamiento, como teoría, como constructo, como dijo San Juan Pablo II, bueno, lo puedo buscar. Juan Pablo II, Vatican va, la página oficial del Vaticano, y con unas cuantas palabras, teoría, evolución, sí, vamos, es que sale como el primer resultado, 1996, mensaje del Santo Padre, que ahora es santo con todas las de la ley, dopo el grande Papa Giovanni Paolo II, que dijo Ratzinger, Benedicto XVI, de hecho querían llamarlo el grande, como San León Magno o San Gregorio Magno. Bueno, pues el gran Papa San Juan Pablo II, si se quiere San Juan Pablo II el Magno o el Grande, en 1996 dio este mensaje del Santo Padre Juan Pablo II a los miembros de la Academia Pontificia de Ciencias. Y se me ha trabado, pero ya lo digo, sale como primer resultado. Dice, Pío XII, bueno, leo el cuarto parágrafo. Por cierto, si cogemos la edición de la Vulgata de San Jerónimo de la Biblioteca de Autores Cristianos, que creo que está toda en latín, bueno, pues sí, está toda en latín. Porque incluso el Nihil Obstat está necesariamente en latín. Bueno, ahí se incluyen unas preguntas, una encuesta, yo no sé si es de Pío XI o de Pío... no sé si es del propio Pío XII, lo dudo, creo que es de Pío XI, bueno, da igual.
una encuesta a los teólogos vaticanos, a las autoridades, no sé si al Santo Oficio, vamos, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, puede que se lo preguntaran al Santo Oficio. El caso es que hay unas preguntas sobre si el Génesis se debe tomar en sentido literal y si es científicamente una respuesta válida, y se dice que sí, pero bueno, esa es la última revisión del texto latino de la Vulgata, pero luego las cosas han cambiado. Es decir, si era necesario preguntar a los teólogos esto, es porque no era una cosa enteramente clara, y desde luego hoy se podría volver a preguntar a los teólogos, y desde luego la respuesta sería enteramente otra. Y a esto va San Juan Pablo II al citar a su predecesor en absoluto liberal y en absoluto hippie, Pío XII. Caramba. Yo creo que en conservadurismo pues habría que remontarse a Pío IX para... Bueno, teniendo en cuenta, dice San Juan Pablo II, teniendo en cuenta el estado de las investigaciones científicas de esa época, claro, pensemos cuando se hace la encuesta, las cosas no son iguales ahora. Y también las exigencias propias de la... bueno, creo que puede que esté hablando precisamente de no, claro, en la... Vale. Hace la historia y, por ejemplo, sí, dice en su encíclica, me voy un poco hacia atrás, vale, no, sí, se va hasta León XIII. Sí, dice, me alegra el primer tema que habéis elegido, el del origen de la vida y de la evolución, tema esencial que interesa mucho a la Iglesia, puesto que la revelación, por su parte, contiene enseñanzas relativas a la naturaleza y a los orígenes del hombre. ¿Coinciden las conclusiones a las que llegan las diversas disciplinas científicas con las que contiene el mensaje de la revelación? Si a primera vista puede parecer que se encuentran oposiciones, ¿en qué dirección hay que buscar su solución? Sabemos que la verdad no puede contradecir a la verdad. Confer León XIII, encíclica Providentissimus Deus. Por otra parte, para aclarar mejor la verdad histórica, vuestras investigaciones sobre las relaciones de la Iglesia con la ciencia entre el siglo XVI y el XVIII son de gran importancia. Sigue dando... me salto todo lo que no son datos. En su encíclica Humani Generis 1950, mi predecesor Pío XII ya había afirmado que no había oposición entre la evolución y la doctrina de la fe sobre el hombre y su vocación, con tal de no perder de vista algunos puntos firmes. Y bueno, bibliografía del propio año 1950. Y ahora vamos al tiempo de Juan Pablo II. Dice Juan Pablo II, hoy, casi medio siglo después de la publicación de la encíclica, nuevos conocimientos llevan a pensar que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. Aquí esto parece una cita de Ciudadano Kane, mi contrincante hoy tiene menos que una posibilidad. Bueno, pues ahora efectivamente Juan Manuel de Prada hoy tiene menos que una posibilidad de convencernos de que la teoría de la evolución es una invención marxista, materialista, leninista, maoísta, homosexual. En efecto, sigue San Juan Pablo II, en efecto es notable que esta teoría se haya impuesto paulatinamente al espíritu de los investigadores a causa de una serie de descubrimientos hechos en diversas disciplinas del saber. La convergencia de ningún modo buscada o provocada de los resultados realizados independientemente unos de otros constituye de suyo un argumento significativo en favor de esta teoría. Luego, claro, precisa, dice, a decir verdad, más que de la teoría de la evolución, conviene hablar de las teorías de la evolución. Porque claro, está el darwinismo clásico, el neodarwinismo, están quienes hablan de mutaciones, hay efectivamente teorías de la evolución, con lo cual no solo ya mezclar evolucionismo como doctrina filosófica, que luego veremos, porque todo esto lo estoy haciendo como acicate para ver mi presentación de Jack Chick, que es lo que me interesa, pero como he pensado que si yo pongo un título, la biblioteca ideal Jack Chick, nadie va a saber lo que es, pues lo publicito al hablar de Juan Manuel de Prada, que sí saben quién es. Entonces,
Jack Chick, en un cómic cristiano fundamentalista que veremos, pues trata el evolucionismo como un corpus filosófico completo y universalista que empieza hablando de la evolución cósmica, de la evolución de las estrellas. Así que podemos hablar de un evolucionismo como doctrina filosófica o como teoría marco científica que incluye otras disciplinas y otras teorías. El propio Juan Manuel de Prada es el que no solo confunde esta sistematización global científico-filosófica con la teoría darwinista y con las teorías neodarwinistas, sino que habla de una única teoría evolucionista, de una única teoría de la evolución, cuando eso no es así, como dice Juan Pablo II, porque claro, el evolucionismo actual no es idéntico al evolucionismo de base matemática, a base del pensamiento económico de Malthus, que por cierto no lo leyó directamente, parece ser que lo había leído su hermana, se lo contó, o por lo menos eso es lo que, lo que yo he llegado a investigar, porque siempre parece, no, Darwin es que era un entusiasta de Malthus, no, parece ser que su hermana lo había leído, le dio la idea, le pareció bien y tiró por ahí, pero conocía a Malthus un poco de oídas. Claro, y en cuanto a lo del marxismo, que luego alegará de manera directa o indirecta Juan Manuel de Prada, la conexión de Darwin con Marx es plenamente absurda. Wagner había recibido como regalo, Richard Wagner, a quien cita, claro, en su conversación con Gobineau Juan Manuel de Prada, tenía en su casa, le habían llegado como regalo, El Capital de Karl Marx y El origen de las especies de Darwin, y los tenía sin abrir. No le ha importado lo más mínimo. Bueno, pues igual se puede decir de Darwin con Marx. Tampoco hay una relación en absoluto. Bueno, pues eso, que como dice Juan Pablo II, como dice San Juan Pablo II, científicamente no se puede decir que haya una teoría de la evolución, sino de varias maneras de explicar ese hecho, que es que las especies clarísimamente han evolucionado y se han transformado unas en otras, que es algo innegable por el registro fósil y por el ADN, por los análisis genéticos. Entonces, volvamos al mundo de fantasía de Juan Manuel de Prada. Dice, el evolucionismo postula, ya vamos mal, porque como dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II, hay varias teorías evolucionistas que explican un hecho. O sea, no es una teoría, es un hecho que tiene varias teorías que intentan explicarlo, empezando por Darwin, pero ni siquiera habría que empezar por Darwin porque hay pensadores que antes que él, bueno, desde luego empezando por Wallace, lo que me lleva, por cierto, a la otra posibilidad de comentario. Lo que pasa es que está en inglés, pero Harper's, la revista Harper's, el magazine Harper's, lo tienen abierto y es gratis y cualquiera puede leer el artículo El origen del lenguaje de Tom Wolfe, que sirvió de base a su último libro sobre una cuestión. Los que estudian lingüística, yo creo que eso está en Robbins, en la historia de la lingüística, y muchas otras historias de la lingüística. Quienes estudian lingüística habrán leído muchas veces que en Francia en el siglo XIX, en las instituciones académicas, estaba prohibido plantear el tema del origen del lenguaje, porque no les llegaban más que hipótesis descabelladas y que no tenían nada de científico, y al final dijeron, no, basta, no hay, en nuestro siglo XIX, no hay manera científica acabada y cabal de hablar del origen del lenguaje, así que lo consideramos un tema que no es científico, dejen de enviarnos hipótesis, conferencias, comunicaciones, ensayos, artículos sobre el origen del lenguaje, porque no lo vamos a aceptar, porque no lo consideramos científico. Bueno, pues se ha vuelto a abrir la veda con Chomsky, y de hecho Chomsky llega a conclusiones cartesianas del peor estilo, de la peor calaña, como Descartes sostenía que el alma está unida con el cuerpo a través de la glándula pineal. Pues igualmente Darwin piensa en una especie de órgano del lenguaje que explica la gramática universal que postulaba Rogerio Bacon. Y bueno, y otros tantos, pero sobre todo Rogerio Bacon, grammatica una et adem est secundum substantiam licet accidentaliter varietur, que luego naturalmente eso se puede encontrar reflejado en la filosofía cartesiana, que es ante todo en lo que se fija
Chomsky, hablando de estructuras innatas y del innatismo del lenguaje, un innatismo materialista porque está ligado, o sea, yo estoy de acuerdo en la universalidad del lenguaje, es un constructo pero yo estoy de acuerdo en la universalidad del lenguaje como estoy de acuerdo en la universalidad de las matemáticas. Yo no lo ligo a un órgano, sino que es un sistema que funciona siempre así. En cambio, Chomsky se pone cartesiano y dice, no, es que hay un órgano del lenguaje, y de eso se ríe Tom Wolfe, y eso le sirve para decir algo que es verdad, que es que Darwin tomó su idea de Wallace, después de su viaje por el archipiélago malayo. Wallace era un entusiasta de Darwin porque vio sus ideas expuestas con mucho método y mucha erudición, y lo suyo era erudito también, pero más intuitivo, más general, y entonces se entusiasmó con la idea de Darwin hasta el punto de que se le olvidó que la idea era suya, aunque Darwin dijo, no, yo había tenido esa idea antes, pero no la había escrito. No, vamos a ver, quien primero la publica es Wallace. Lo que pasa es que a Wallace le pasa lo que a Lope de Vega con Marino, que Marino lo plagia, pero Lope de Vega está entusiasmado con Marino. Es algo muy parecido. Bueno, pues podría hacerles leer, desde luego, a Tom Wolfe, que es más brillante y desde luego más científico, aunque hay que reconocer que todavía no estamos maduros para volver a hablar del origen del lenguaje. En absoluto. Además, los argumentos que da de una lengua en la que supuestamente no hay recursividad, lo pongo muy en duda. Sinceramente. No digo que haya mala fe en el misionero antropólogo que dice que ha encontrado una lengua sin recursividad, pero no me fiaría de un único análisis de un único antropólogo. Yo prefería tener más testimonios, ¿verdad? Lo que se llama revisión por pares, porque ahí es un solo señor que nos dice, sí, he encontrado esto. Vale, vamos a comprobarlo. No se ha hecho todavía, me parece. Bueno, en fin, que el problema que tiene este artículo, el origen del lenguaje de Tom Wolfe, es que está en inglés, entonces no se lo puedo dar a mis alumnos. Porque a pesar de que la programación dice bien claro que la asignatura de inglés y la asignatura de lengua castellana tienen que ir a la par y tienen que complementarse, no tienen tanta capacidad como para leer en inglés. De hecho, en español les resultan difíciles la mayoría de las palabras, pero en principio, de una manera perfectamente legal, yo podría coordinar con el profesor de inglés la lectura del artículo de Tom Wolfe. Lo que pasa es que es un artículo de prensa, es perfectamente legítimo, podría caer en un examen de la Escuela Oficial de Idiomas de un nivel muy elemental, pero es que ese nivel no lo tienen. O sea, siendo realistas, podría hacerse, pero quizá nos llevaría todo el año que dominaran todo el vocabulario, las realidades a las que... Porque claro, entender una lengua es entender la realidad de la que habla. Lo expliqué al comentar el Ramayana, al comentar lo de la giganta que tenía las uñas como artesas, como cedazos. Claro, entonces, un cedazo para nosotros es redondo, pero es que en la India tiene forma de uña gigante. Hay que saber eso para entender una lengua. La lengua no son las palabras, son las palabras y las realidades a las que se refieren. Bueno, pues no puedo comentar a Tom Wolfe, que además no es tan ridículo y tan anticientífico como esto, así que sigamos con Juan Manuel de Prada. Empecemos, porque estoy en el primer párrafo, estoy en la primera línea. El evolucionismo postula que todos los seres vivos... O sea, el evolucionismo que no existe, debería haber dicho, diversas teorías que intentan explicar el hecho biológico de la evolución, postulan, y ahora sí, que todos los seres vivos, vegetales y animales, incluido el hombre, se habrían originado a partir de una o unas pocas, claro, a partir de una o unas pocas, pues ya son teorías bastante divergentes. No es lo mismo decir una que unas pocas, porque unas pocas supondría diversos orígenes de la vida, lo cual es enormemente complejo. Y enormemente diferente de que la vida se originara una vez y de ahí deriven todas las formas, y que solo haya una forma de vida. Por transformaciones sucesivas, lentas y graduales en el curso de millones de años, gracias a modificaciones producidas al azar y a la acción de la selección natural.
Esto, bien, está bien, es ecuánime al azar y no solo por azar, sino por la acción de la selección natural. Pero luego al final del artículo se va a quedar solo con el azar, que es lo que a él le conviene, para negar matemáticamente que esto sea posible. Bueno, en la actualidad incluso se come la selección natural, que es precisamente la teoría darwinista. Y por así decirlo, el evolucionismo original, tal como lo entendemos en la actualidad, porque claro, como digo, ha habido teorías preevolucionistas que dejaban más o menos intuir esa doctrina. Pero claro, claramente hay que atribuirle la sistematización a Darwin, incluso claro, por encima de Wallace, porque el sistematizador es Darwin, con todos sus defectos y con todos sus desconocimientos propios de su época, naturalmente. En la actualidad, incluso, la hipótesis evolucionista pretende también explicar la biogénesis, es decir, el origen espontáneo de la vida a partir de la materia inanimada. ¡Santo Dios! Dice, en la actualidad. Se está refiriendo clarísimamente a la doctrina de Oparin, que intentó reproducir la vida en un laboratorio, biogénesis, claro, está hablando de la abiogénesis de Oparin. La vida surge de formas no vivas, lo cual en principio, claro, es algo de pura lógica, y eso no es la actualidad. Eso intentó hacerse en un laboratorio y no le salió, con lo cual esa teoría está desacreditada, porque así funciona la ciencia. Si Oparin hubiera conseguido crear vida en un laboratorio, pues estupendo, pero como no lo consiguió, esa hipótesis que dice Juan Manuel de Prada está descartada. Está descartada esto de explicar llanamente el origen espontáneo de la vida a partir de la materia inanimada. Tal como lo dice él, porque claro, hay lazos, hilos que se pueden tomar de Oparin y que se puede seguir trabajando en ellos. Pero lo que está sugiriendo Juan Manuel de Prada es una teoría de los años 50, o sea, en la actualidad, claro, esas serán sus lecturas. Claro, él se refugia en una actualidad que no lo es. Es como el ALEA, el Atlas Lingüístico del Español Actual, que se estudia en las universidades, en las facultades, y que ya es cualquier cosa menos actual, porque es de los años 50. Entonces se estudia que los andaluces de Puente Genil hablan con la E, porque en los años 50 pasó por allí Manuel Alvaro, alguno de los suyos, haciendo encuestas a ancianos que no hubieran hecho la mili, que no hubieran hecho el servicio militar y tuvieran todos sus dientes, con lo cual eran viejos en los años 50, están ya criando malvas desde más de lo que nos podemos figurar. Y sin embargo, en las facultades de filología, en los departamentos de filología, se sigue enseñando que eso es la actualidad, eso es el andaluz, el español actual, y se enseña a nuestros alumnos. Bueno, pues la ciencia actual de Juan Manuel de Prada es tan actual como el español del Atlas Lingüístico del Español Actual. Es de los años 50, es de los años 50. Claro, viviendo en esa actualidad es muy fácil negar cualquier descubrimiento posterior. Esto de la biogénesis, tenía por aquí, ni siquiera hace falta buscarlo. Está hablando de los experimentos fracasados de Oparin. Así se podría explicar, dice, la evolución como si dijéramos desde el átomo hasta el hombre. Entonces ya se pone con lo de Chick con lo de Jack Chick y esto de la evolución de los astros. Pero en biología lo primero que le dirán es que ellos no se ocupan de los astros y que no están autorizados para opinar de los astros. Yo hace poco me compré en ofertas descatalogadas por unos céntimos un libro escrito por un microbiólogo titulado Demasiado grande para caminar, que tenía un dinosaurio en la portada y se presentaba como un ingenioso repaso, un ingenioso análisis de los grandes errores que se habían cometido en la ciencia de los dinosaurios, y se llamaba así, la nueva ciencia de los dinosaurios. Bueno, entonces, ¿qué es eso de demasiado grande para caminar? Pues
pues se hacía referencia a la teoría de que los dinosaurios eran demasiado grandes para caminar y que en realidad tenían que estar en el agua, en una charca ahí como patos, porque si no en tierra se habrían caído. Y digo, menuda estupidez. Si todo el libro va a comentar y a reírse de estas opiniones, pues va a ser fantástico. Pero resulta que este microbiólogo